Estamos en comunicación con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Ayer hubo una publicación para América Televisión de un simulacro de Ipsos de elecciones 2021, donde de alguna manera se ha repetido el cuadro anterior en el sentido de que el señor Pedro Castillo ha subido un poquitín y en el caso de Fuerza Popular ha caído un poquitín. Y esto evidentemente tiene que haber preocupado a la tienda de Fuerza Popular, y vamos a conversar con Alfredo Torres, a quien le damos la bienvenida, para hablar de este simulacro. El simulacro lo que da en intención de voto es 52.6% de intención de voto para el candidato presidencial de Perú Libre y 47.4% de Keiko Fujimori. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Efectivamente, esos son los resultados en votos válidos, pero también hay que tener en cuenta que en realidad hay 14.3% de personas que nos dicen que votarían en blanco o viciado, ¿no? Y cuando hacemos el cálculo de votos válidos los estamos excluyendo. Pero ese 14% es una cifra todavía un poco alta para lo que suele ser históricamente, y probablemente ahí hay algunos números, algunos porcentajes que eventualmente van a ir a favor de uno u otro candidato, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se está apreciando un estancamiento en el sentido de que Castillo sigue adelante y Fujimori hasta esta medición que fue hecha el día viernes, ¿no? Antes del debate, estaba todavía unos puntos detrás, ¿no? Sí, hasta la semana pasada en el simulacro, Alfredo, lo que parecía era una tendencia en el sentido de que había cierto estancamiento en el caso Castillo y cierto avance, aunque lento, en el caso Fujimori. Eso todavía no se puede decir que se ha revertido, pero sí como ha habido una, digamos, una instantánea que nos está diciendo que el 1,5 de diferencia entre ambos, uno para arriba y el otro para abajo, se han quitado entre ellos. Es decir, Castillo le puede haber quitado a Fujimori ese porcentaje, ese 1,5, ese 1,5. Sí, dentro de lo que nos permite hablar de números tan pequeños en los márgenes de error, pero yo podría decir que sí, que hay una distancia en este momento un poquito más amplia que la que había en la medición anterior, tomando en cuenta también otras mediciones que se han hecho y que han encontrado esa misma distancia, ¿no? En el caso, me refiero a una encuesta de días antes de Datum, yo también aproximadamente los mismos números. Y antes de pasar con nuestro compañero Mauricio Fernandini, en el tema del norte, lo que da la impresión también es que allí ha logrado consolidar una votación Pedro Castillo que le está generando un mejor contexto electoral a él, cosa que no al principio comenzó a hacer Keiko Fujimori, pero no lo ha logrado del todo. Ahí hay un porcentaje importante y es clave para eventualmente una respuesta final del electorado, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que el debate de ayer, así como el próximo debate, van a ser muy útiles para que se termine de definir muchos de estos electores, ¿no? En el norte, sobre todo en la costa, se presta mucha atención al tema económico. El tema económico, ahora vas a tener al doctor Carranza después de esta entrevista. Sí. Él estuvo particularmente claro en el debate de ayer. Yo creo que ese tipo de contrastes puede llevar a un cambio de actitud en los próximos días. Buenos días, Alfredo. Soy Mauricio Fernandini. Hola, Mauricio. En esta simulación de voto con fecha 21 de mayo ya se han evaluado desde los electores acciones muy mediáticas, como por ejemplo el desafío en el penal de Santa Mónica. Lo que hizo Keiko, ¿no? Aceptar este reto del señor Castillo, esperarlo, nunca llegó. También me parece que el elector ha percibido esta actitud de la Selección Nacional de Fútbol, que en sus respectivas plataformas digitales hicieron una reflexión favoreciéndola. Al parecer, ninguna de estas dos acciones han terminado favoreciendo a la candidata Keiko Fujimori Gushi. Sí, es cierto. Lo que implica es que esa estrategia, digamos, probablemente ya está llegando a sus límites. Lo que hemos visto en estos últimos días es algunas novedades, como por ejemplo un mea culpa importante de parte de ella, ¿no? Un pedido de disculpas a los exministros Zavala y Saavedra por el comportamiento que tuvo su bancada en el último congreso.
y las propuestas que hemos escuchado en el debate técnico ayer de varios de los representantes de Fuerza Popular. Entonces, yo pienso que puede ser que con estos cambios que estamos viendo, esta situación pueda revertirse, porque claramente ya el estilo más confrontacional que ella tuvo en Chorrillos, incluso después de ir a Junín a buscarlo a Cerrón, ¿no?, el líder de Patria Libre, de Perú Libre, probablemente ya no terminaba de convencer a los indecisos, ¿no? Entonces, me parece que en los mensajes que está lanzando en estos días, en este último fin de semana, podría ser que tengan una receptividad, digamos, distinta de parte de los indecisos o incluso de votantes de Perú Libre, ¿no? Sí, Alfredo, vamos a hacer una pausa. Por supuesto, hay para desmenuzar algunos ángulos adicionales. Queda en realidad una semana más para la publicación de encuestas o simulacros, y después viene la semana del silencio, que es donde también se mueven muchas cosas. Allí corre agua de todos lados y finalmente el día de la votación uno se enfrenta a un resultado, no sabemos si distinto o no, pero que en todo caso se ha jugado en la última semana. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, 8:18. Estamos conversando con Alfredo Torres a través de RPP, La Voz del Perú, a propósito del simulacro de Ipsos que se ha registrado. Cerró trabajo el 21 de mayo, ayer se ha registrado este debate técnico. Por supuesto, la próxima semana recogerá la nueva impresión y la nueva fotografía electoral que puedan darnos cuenta las encuestadoras en general y en particular Ipsos. Y Alfredo, mi pregunta es en el sentido de ambos candidatos. Cuando hablamos de que la próxima semana será la última publicación y luego viene el silencio, que desde todo punto de vista en realidad parece absurdo, porque sería muy importante saber qué es lo que pasa, y así probablemente el electorado entendería mejor los finales, que pueden ser finales de fotografía o pueden ampliarse las brechas, dependiendo de una serie de circunstancias de cómo lo percibe la gente. En el caso del señor Castillo, queda clarísimo que hay 2/3 del electorado en el centro, en el sur, que está con él. Hay casi un empate en el oriente. Lima lo tiene como, digamos, como intención de voto mucho mayor la señora Fujimori, y en el norte se está peleando la cosa. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en términos de campaña de ambos dos, viendo los perfiles, para poder capturar algunos votos de indecisos y también arrancar algunos votos que parecen muy duros en ambos lados? Bueno, el voto tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Yo creo que hay algo de eso en el voto de los dos candidatos. El caso de Castillo representa pues una esperanza para un sector de la población, sobre todo de las zonas andinas. En el caso de Keiko, este tema emocional más bien le juega en contra, ¿no? Hay una malversión, ¿no? En parte heredada del antifujimorismo, que era contra el padre, y en parte desarrollada por ella misma a lo largo de los últimos años, por su conducta política, ¿no? Entonces, en el caso de ella, evidentemente tiene que hacer esfuerzos por disminuir ese sentimiento anti-Keiko. Algo de eso me parece que está haciendo ya en estos días. En el caso de Castillo, en cambio, lo que le falta, me parece, es aterrizar en propuestas más viables, ¿no? Porque hasta ahora lo único que ha ofrecido es cerrar, disolver, ¿no?, el Tribunal Constitucional, la Defensoría, una serie de organismos reguladores. Pero tiene como un discurso dual, ¿no? Claro. Porque por un lado dice esto, que no, digamos, disolver, desactivar, pero por el otro lado dicen, no se preocupe, queremos la unidad nacional, porque eso es lo que, digamos, se escucha en el discurso del señor Castillo, ¿no? Claro, los dos están hablando de unidad nacional, ¿no? Pero en el caso de Keiko, lo que se ve, como se vio ayer en el equipo técnico que presentó, es que efectivamente ha logrado convocar a personalidades reconocidas de trayectorias políticas distintas, ¿no? En el caso de Castillo, tiene una alianza conjunto con el Perú, pero un poco más que eso, ¿no? Y más bien lo que él hace alusión siempre es que el pueblo decidirá. Y esa frase, pues, más bien nos retrotrae a lo que suelen decir los dictadores, ¿no? Siempre aluden al pueblo, como que el problema es que el problema
es que ellos son los intérpretes del pueblo, no es una lógica muy democrática. Uh-huh. Sí, Alfredo, desde este argumento que coincide con todos los analistas políticos, que el voto es emocional, en ese mismo estudio se le pregunta a los electores quién tiene un mejor desempeño en las exposiciones mediáticas y contestan abrumadoramente que la señora Keiko Fujimori. ¿Quién tiene el mejor equipo técnico? Y no sé si tienes las cifras, sería interesante compartirlas con los oyentes, porque dentro de esta campaña hay una racionalidad para contestar otras preguntas. Sí. Y sería interesante, no sé si lo tienes a la mano, Alfredo, esa parte del estudio que se ha hecho público ayer. Sí, se da un contraste curioso, ¿no? En donde en la mayor parte de todas las preguntas, empezando justamente por la capacidad de expresarse en una entrevista periodística, Keiko Fujimori supera a Pedro Castillo, ¿no? Porque las preguntas son bastante racionales, objetivas, ¿no? Y sin embargo Castillo le gana a Fujimori en las encuestas o en los simulacros de votación, ¿no? Este contraste justamente nos lleva a pensar en este componente emocional del que hablábamos hace un rato, ¿no? Que lo viene favoreciendo a él y le viene perjudicando a ella. En el caso, justamente, y en esa misma línea, y hablas de la emocionalidad, lo que aparentemente ocurre, y eso me imagino que está percibido en los porcentajes de intención de voto, es que en el caso de Castillo, de todas maneras están queriendo ver un cambio, sea cual fuere este cambio, porque hay una fractura muy grande entre 2/3 de peruanos en relación a 1/3, que probablemente estemos en Lima y parte del norte, y viceversa, ¿no? Entonces, ahí la emocionalidad sí juega un papel importantísimo y Castillo estaría conectando mejor con esa necesidad del país. Claro, con ese sentimiento de frustración de lo que ha ocurrido, sobre todo en el último año y medio con la pandemia, se han perdido 2 millones de empleos, ¿no es cierto? Ha habido pues miles de muertes y gente que le ha pasado muy mal porque el sistema de salud colapsó. Entonces todo eso genera un gran malestar y una gran demanda de cambio. Por eso digo, lo que necesitamos ahora es que los dos candidatos nos expliquen, porque ambos candidatos están hablando de cambio. Si bien para Castillo es como que más natural, porque él es el recién llegado, digamos, a la escena política nacional. A pesar de su trayectoria como dirigente sindical, no era tan conocido a nivel nacional. Entonces, ahora de lo que se trata es que nos digan ese cambio en cómo se concreta, ¿no? Con qué medidas, cómo vamos a lograr que la gente salga de la situación económica difícil que tiene, ¿no? Cómo se va a generar más empleo, por ejemplo, cómo va a mejorar el funcionamiento del Estado. Eso es lo que hemos visto un poco en el debate de ayer y supongo que seguiremos viendo en los próximos días. En el caso de los dos candidatos, es indispensable que aterricen con propuestas mucho más específicas, ¿no? Uh-huh. Alfredo, ¿es viable a través de algún estudio científico saber acerca del voto escondido? ¿Existe voto escondido tanto para un candidato y para otro en este momento de la campaña? Bueno, el simulacro justamente es la técnica que nos permite ver esto, ¿no? Porque las personas que contestan la encuesta, en este caso, no lo hacen verbalmente, a través de una línea de teléfono, que sería, digamos, uno puede tener desconfianza en hablar con la otra parte, o presencialmente, que el encuestador pueda desarrollar un vínculo, pero no es a veces suficiente, sino que les damos una cédula de votación, una réplica, por supuesto, para que ellos, en una réplica también de la ánfora, puedan emitir el voto secreto, ¿no? Sin que el propio encuestador que recibe esa cédula pueda verlo. Entonces, de esa manera estamos tratando de recoger esta situación, ¿no? De evitar que haya un voto escondido. Y en realidad, para la proyección de esta semana, digamos, ayer todavía no se ha hecho muy conocida esta reunión de Keiko Fujimori a través del sistema virtual con Mario Vargas Llosa en este foro. No sabemos si eso va a tener algún tipo de impacto para un tipo de perfil, que puede ser un perfil más intelectual, que siempre ha estado en una postura antifujimorista, como la que ha estado Vargas Llosa, y en una circunstancia como esta podría mirarlo de otra forma. Y en el lado de Pedro Castillo,
la presentación de estos voceros que sí efectivamente tienen perfiles políticos, pero también le pueden dar un poco de apertura, es lo que va a tener en cuenta probablemente esta semana el electorado. ¿Cómo ves la cosa? ¿Todavía se podría proyectar un final de fotografía donde el voto incluso o del extranjero o del indeciso va a ser el determinante? Sí. La entrevista o el diálogo que tiene Vargas Llosa con Keiko Fujimori, por una parte podríamos decir que no es nuevo, porque ya sabía que Vargas Llosa había expresado su apoyo a Keiko Fujimori, pero por otro lado, creo que lo que nos muestra es a una Keiko Fujimori mucho más emotiva, que es algo poco frecuente en ella, y creo que eso eventualmente puede, digamos, cambiar la actitud de algunos electores, no más allá de lo que el diálogo transmite en cuanto a contenido. Hay un lenguaje no verbal interesante. En el caso de Pedro Castillo, creo que lo más importante es que él salga a dar entrevistas, porque el equipo... Pero él, mientras no le parezca importante y esté en la delantera, va a ser difícil, ¿no? Sí, es posible, pero digamos, pensando en el ciudadano, ¿no? En el elector, sí, claro. Porque ayer hemos visto un conjunto de personas convocadas, probablemente a última hora, para participar en el equipo técnico, porque ninguno de ellos se sabía que estaba en el equipo técnico hacía una o 2 semanas, salvo la vicepresidenta. Entonces, estas personas van a continuar en el equipo técnico, son representativas aparentemente, por ejemplo, ninguno de ellos había participado en la elaboración del plan de gobierno, ¿no? Salvo la vicepresidenta, porque ninguno lo defendió. Entonces, ahí me parece que lo que el elector necesita es escuchar a Castillo, y creo que su obligación debería ser, ya desde el punto de vista del ciudadano, aceptar entrevistas. Sí, bueno, está invitado en todas partes. Muy invitado está. Muy bien. Alfredo Torres, muchísimas gracias, presidente ejecutivo de Ipsos, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a regresar con el ex ministro de Economía y hoy parte del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza.